La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Estamos compartiendo la puerta vieja. En el mes de enero compartimos la puerta de las ovejas. En febrero la puerta de los pescadores o la puerta del pescado. Y hoy en este mes estamos con la puerta vieja. En la entrega anterior, que fue el domingo pasado, predicamos un mensaje así de simple, la puerta vieja. Y en ese mensaje aprendimos algunas cosas. En ese mensaje dijimos que la puerta vieja es una historia para reflexionar. También dijimos que la puerta vieja es la puerta de la sabiduría, donde estaba Jesús. Porque Jesús es la sabiduría, ¿no? Y asimismo también agregamos que la puerta vieja es una reflexión de que fueron 70 años en el silencio, ¿no? De silencio. 70 años. No hubo consejo, no hubo sabiduría, no hubo reunión de ancianos. Y luego terminamos con la puerta vieja y dijimos que la misericordia nos asista hoy a nosotros para restaurar la puerta vieja, es decir, la puerta de la sabiduría, ¿no? La sabiduría. ¿Cuál es la importancia de esta puerta? Dijimos que se le llama vieja porque de las 12 puertas que tenía la ciudad de Jerusalén y que fueron destruidas, están suponiendo los investigadores que era la puerta más antigua, la primera de las puertas, y por eso se le decía la puerta vieja. Es más, alguien dice, esta puerta pertenecía a la ciudad vieja. Recuerda las etapas de Jerusalén, ¿no? La primera etapa es cuando nomás simplemente era Salem. Solo Salem. Y el gobernante, el rey, era Melquisedec. Pero después pasa la segunda etapa cuando ya Josué conquista, que es la ciudad de Jebús, donde vivían los jebuseos, ¿no? Y dicho sea de paso que no fueron expulsados estos eos, no solo ellos, sino los otros, los cananeos. Pero luego viene ya la ciudad en la etapa cuando llega David. David la declara capital de Israel. Esa es una de las etapas de gloria, cuando se levantaron murallas alrededor de la ciudad, ¿no? Pero luego, por la desobediencia del pueblo, lamentablemente el pueblo fue duro de cabeza, no necio. Entonces la ciudad fracasa, es decir, los invasores, los babilonios en este caso, le dieron fuego a la ciudad, destruyeron la ciudad, el templo también fue destruido y las puertas de la ciudad pues fueron quemadas. Ahora, ¿por qué la importancia de la puerta vieja? Porque en esa puerta se reunían los ancianos. Eso es importante, ¿no?
Ahí se reunían los ancianos y los ancianos eran personas reverentes, no por ser viejitos, sino por la sabiduría que fluía en ellos de parte de Dios. Y entonces estos ancianos era la consulta del pueblo. Ahí llegaba el pueblo a esa puerta donde estaban los ancianos y ellos tenían una labor de jueces. Ellos dictaminaban lo que se tenía que hacer. En este caso, el tema de hoy es la puerta vieja y los homicidas. Dirá usted, pero ¿qué tiene que ver con eso de los homicidas? Según Dios había establecido en su ley, cuando una persona accidentalmente moría y le acompañaba, pues decía ser el vecino, quien sea, y accidentalmente moría, entonces Dios de alguna manera protegía al homicida. Le voy a poner un ejemplo. Usted va conduciendo su carro y se le cruza una persona allá, vaya, va para Oriente, ¿no? Y allá por San Vicente se le cruza una persona y usted la mató. Algunas veces la familia reacciona y lo que hace la familia es vengar. Ahí lo agarran y si es posible lo golpean o hasta lo pueden matar, ¿no? Entonces, eso sucedía, ¿no? Se le llamaba vengador y tenía que correr, huir el homicida, pero llamémosle homicida accidental, ¿no? Homicida no culpable en el sentido doloso. Bueno, el dolo es cuando uno lo planifica y bueno, lo voy a esperar a tales horas y allí y lo matan, ¿no? No, y no había eso. Entonces, ¿qué sucedía? El homicida tenía que correr. ¿A dónde corría? ¿Hacia dónde corría? A la puerta. ¿Verdad que es interesante? A la puerta. ¿Por qué corría hacia la puerta? Porque allí se reunían los ancianos. Y el homicida iba a exponer su caso, su problema. Los ancianos lo iban a escuchar y ellos iban a determinar el rumbo de la persona. Y como Dios había establecido, le había ordenado a Moisés que hubieran ciudades de refugio para estas personas. Habían alrededor de 8 ciudades propiamente, ciudades de refugio para los homicidas no culpables, en este caso por accidente. Hoy quiero que vean la porción bíblica en el libro de Josué. Dice el libro de Josué en el capítulo 20. Vamos todos. Vamos a leer Josué capítulo 20, versículo, cuando lo tenga me dice que estemos listos. Versículo 1 al 6. Josué capítulo 20, versículo 1 al 6. Leámoslo. Dice así: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará ¿dónde? A la puerta de la ciudad. Subraye eso: a la puerta de la ciudad. Y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes.
y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. ¿Lo leímos? Quiero que oremos y diga: Padre nuestro, hemos leído tu palabra y tu palabra es vida. Y te suplico, mi Padre, en el nombre de Jesús, que nos abran los ojos del entendimiento, Señor, y que tu palabra sea comprendida y entendida. Espíritu divino, enséñanos, instrúyenos. Mi Padre, danos tus ángeles, ministradores, y toda oposición del adversario y del enemigo es echada fuera y destruida en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre, por tus misericordias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y todos decimos amén. En este mensaje quiero compartirle 3 pensamientos. ¿Cómo se llama el mensaje? La puerta vieja y los homicidas. Pero ya dijimos que los homicidas son por accidente. El primer pensamiento es: el homicida venía a la puerta. ¿Cuál es el primer pensamiento? El homicida venía a la puerta. El segundo pensamiento es: el homicida era trasladado a la ciudad de refugio. Y el tercer pensamiento es que el homicida era libre cuando moría el sumo sacerdote. Es interesante, ¿no? Ponga atención. Decíamos que Dios prevé esta situación cuando habían casos así accidentales. Mire qué interesante, ¿no? Hoy se parece un poquitito la ley cuando una persona va conduciendo y golpeó a una persona y se quedó ahí esperando. No es que lo golpeó, lo lesionó, lo atropelló y salió huyendo, ¿no? Si hace eso, si le cayó la fuerza de la ley. Pero si el conductor hoy se queda ahí esperando que lleguen las autoridades, pues entonces va a tener un trato diferente en ese juicio. Allá era bien interesante, ¿no? Porque los accidentes se podían dar, no de vehículos, porque ahí menciona ahí, ¿verdad? El hacha, ¿verdad? Que van a cortar algo y de repente y le cayó y lo mató. La persona que andaba, diríamos, acompañando, se sentía tan incómoda porque era un hecho que no lo había premeditado. Y claro, el vengador, que era la familia, tenía que ejecutar algo, porque la misma ley decía ojo por ojo y diente por diente. Pero cuando había dolo, cuando había una intención, pero en este caso, como no lo había, entonces ¿qué sucedía? El hechor, el homicida, dice acá, tenía la oportunidad de refugiarse, de asilarse. Entonces tenía que correr. Y esto es lo interesante. Cuando él corría, ¿hacia dónde iba? A la puerta. Por eso esta puerta, hermanos, es importante, ¿no? A la puerta. ¿Y quiénes se reunían en la puerta? Los ancianos. Dije en la entrega anterior que hablar de los ancianos, que no sabemos qué número era, si eran 12, 24, que son números bíblicos, o eran más o menos, pero los ancianos eran una especie de autoridad máxima en sentidos de hacer justicia. Y hemos dicho que en la boca de los ancianos fluía la sabiduría de Dios, ¿no? Y el apóstol Pablo dice que nuestra sabiduría es Cristo. Por eso yo siempre he dicho que cuando se habla de la sabiduría de Dios, estamos hablando de
Cristo. Entonces, ¿qué hacía el homicida? Corría hacia la puerta. Mire qué interesante. Venía hacia la puerta. ¿Y quién dice yo soy la puerta? Jesús. Hoy apliquémoslo al pecador. Apliquémoslo al pecador. A nosotros. Quien sea. Si siente y sabe con toda conciencia que pecó, que le falló a Dios, ninguno de nosotros tiene el derecho de tirarle piedras. Nadie. ¿Estamos? ¿Qué tiene que hacer el que falló? El que pecó. No es aconsejable que deje de reunirse, de congregarse. Debe venir a la puerta, es decir, debe venir a Jesús. ¿Y por qué no? Debe venir a los ancianos de la iglesia o a los pastores de la iglesia. Somos los ancianos, los pastores, los llamados a atenderle, a escucharle. Así como en un hospital llega el enfermo angustiado, afligido, lo llevan a emergencia. ¿Cuál es la esperanza? Que los médicos lo escuchen, lo atiendan, hagan algo, ¿no? Y mire que las palabras de un médico ayudan, hermano. En el año 2000, cuando me iba a morir yo de un ataque aquí al corazón, fue terrible, ¿no? Como a las 12 de la noche. Yo sentía de veras morirme, ¿no? Y me llevaron. Y como mi cuñada es enfermera y estaba en ese tiempo en el hospital de Santa Tecla, allá me llevaron. Y yo casi inconsciente. Y cuando llegamos a la medianoche, casi ya de madrugada, había un médico joven, quizá practicante, hablando por teléfono. Y no se movía ni nada hacía. Yo sentía como que eso era más la angustia. Al fin buscaron un especialista y llegó ya una persona mayor y me dijo: don José, me sacudió, ya va a estar bueno. Esas palabras. No me dijo: mire, usted ya se va a morir. No, ya va a estar bien. ¿Qué es lo que quiero ilustrarle? Cuando la persona que falla delante de Dios, que peca, no va a salir corriendo no, va a buscar a los ancianos de la iglesia, es decir, a los hombres, a las personas, ¿por qué no? También las ancianas, que le pueden dar una palabra de ánimo, de aliento, de vida. Nosotros somos los instrumentos de Jesús. Allá era la puerta, hoy es Cristo la puerta. Allá eran los ancianos, hoy somos nosotros. Entonces el pecador tiene que venir confiado. El homicida llegaba confiado que lo iban a escuchar, que lo iban a oír. Es interesante, hermanos. Y si usted leyó de pasito, dice que los ancianos lo escuchaban y no permitían que el vengador le hiciera daño. ¿Quién es el vengador hoy? ¿Quién es el perseguidor hoy? Satán. Porque Satán vino a matar y a destruirlo. Pero Satán muchas veces utiliza personas. Ojalá no vaya a ser usted. Que en lugar de animar al pecador, de motivarlo, a esa persona le dice: mire, usted ya está arruinado, hombre. Usted ya el infierno le está esperando. Así no es. Entonces, ¿qué hacía ya el homicida? Corría, llegaba a la puerta para escuchar la palabra de los ancianos. Hoy le decimos al pecador: no importa cuál haya sido tu problema, tu fracaso, quizá te desecharon,
te señalaron, te criticaron, pero Cristo Jesús, la puerta, te está esperando para bendecirte, para levantarte, para ayudarte. Digamos gloria a Dios, hermanos, todos. En segundo lugar, ¿qué pasaba con el homicida? Era trasladado ¿hacia dónde? A la ciudad de refugio. Dice aquí en los versículos que leímos de este capítulo 20 de Josué, que los recibían los ancianos. Ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Y si el vengador de la sangre lo siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. En la ciudad de refugio tenía que quedarse allí el homicida. Valga la redundancia. Refugiado, exilado, exiliado, ¿cómo se dice? Ajá. Ahí. ¿Sabe qué me gusta de eso? Porque la ciudad de refugio es una forma de protegerse, de protección, ¿no? Y uno debe entender que en los momentos difíciles no hay mejor refugio que Cristo Jesús. No hay. ¿A quién vamos a ir, a acudir, sino a Él? ¿Quién puede refugiarnos y abrazarnos, sino solo Él? Él. Es interesante. Cuando a usted le suceda algo, que espero que no le suceda, no se vaya a quejar con los demás, no. No lo van a entender, hombre. No vayan de la vecina o el vecino y... No. Refúgiese. Y así literalmente, dígale, abrázame. Me decía un hermano un día de estos, ay, hermano, me dice, uno comete torpezas. Claro, yo no le estuve hurgando allí de qué era lo que había cometido, ¿no? Me dice, comete torpezas. Y uno se siente muchas veces desanimado. Y como que si el diablo le hablara al oído, mira, por gusto. Pero yo, me dice, me fui a tirar de rodillas. Y le dije, no me levanto. No me levanto. Hasta que sienta que tú, mire lo que le decía a Jesús, hasta que siéntale que tú me abrazas. Y cuando yo sienta tu abrazo, voy a entender que me has perdonado. Mire, eso me lo testificaba. Y yo estoy seguro, me dice, que Él me ama y me ha perdonado. Y eso lo motiva a trabajar, ¿no? De veras, hay que refugiarse en Cristo. Pero hay algo aquí que debe tomar en cuenta. Y esto sí es fuertecito, muy lindo, ¿no? Ponga atención. Fíjese, mi amado, que el pecador refugiado en Cristo, igual que el homicida refugiado en la ciudad, ¿qué sucedía? El enemigo, el vengador, no le podía hacer nada. Y esto debe ser un pensamiento constante. ¿Qué dice Jesús cuando una persona realmente le busca? Vamos. ¿Qué dice Jesús? Son versículos que deben estar siempre en su mente, en su corazón. ¿Qué dice Jesús cuando usted anda afligido, abatido? Dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Otra vez, el que a mí viene, no le echo fuera. Venga como venga. Venga atribulado con las cargas que traiga. Jesús dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Y ya en el refugio de Cristo y en las manos de Cristo, el adversario, el vengador,
el perseguidor no le toca. Diga, no me toca. Porque allá a lo mejor se quedaba con ganas en la puerta, ¿no? Y le ha de haber dicho, mira, por tu culpa se murió mi papá, porque la gente muchas veces no analiza, ¿verdad? Si no lo hubieras invitado a ir allá, no hubiera muerto. Que te valga que te refugiaste acá. y ahí nadie lo podía sacar, ¿no? Y yo creo que el enemigo se queda nomás lamiendo los bigotes, ¿verdad? Dice, esta ovejita ya la sentía que la estaba paladeando. Pero la ovejita corrió ¿hacia dónde? Al pastor. Y el pastor la protegió y el enemigo no podía hacerle nada. Diga gloria a Dios en esta hora. Ahí estaban en esa ciudad. Imagínese usted, los levitas eran cantidades eran de miles de levitas trabajando, ¿no? Los levitas tenían sus propios trabajos. No solo eran cuestiones del altar, sino que en los ejidos ellos también cultivaban. Pienso, no lo describe ahí, que una de estas personas, llamémosle así entre comillas, un reo de estos, un homicida de estos, los levitas lo incluían en las tareas diarias. Yo no creo que lo tenían ahí dándose aire en una hamaca, no. Lo incluían en sus tareas diarias. Y este hombre estaba ahí tranquilo, dormía en paz y comía, se alimentaba. Mientras, y esta es la tercera parte, mientras el sumo sacerdote vivía. El sumo sacerdote pues era un anciano ya de años, ¿no? Que tarde o temprano se tenía que morir, ¿no? Imagínese usted en las ciudades de refugio, eran alrededor de 8, ¿cuántas personas podrían haber estado refugiadas por estas mismas causas? Y nomás esperando ¿qué? Porque no podían salir de ahí, porque si salían, el vengador lo mataba. No podían salir de ahí. ¿Esperando qué? Ahí dice, la muerte del sumo sacerdote. ¿Qué se le puede llamar paradoja a eso? Cuando en lugar de entristecerse se alegraban que dejaba morir, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque al nomás morir el sumo sacerdote, esto es importante, y es el tercer aspecto que quiero que veamos, ¿no? Era libre. El homicida era libre. Murió el sumo sacerdote y toda la gente, ¿no? Y los homicidas que estaban refugiados sabían que tenían ya su carta de libertad, ¿no? Que ellos podían regresar a su tierra, es decir, a su ciudad, donde tenían su familia, quizás sus hijos. ¿Cuánto tiempo estarían en la ciudad de refugio? No lo sabemos. Sí sabemos que era durante el sumo sacerdote estaba vivo. Póngale 3 años, 5 años, 10 años. Pero cuando el sumo sacerdote fenecía, ahora ya está libre. Y nadie podía tocarlo. Podía salir de aquellas puertas tranquilo hacia su familia, o a lo mejor su familia llegaba a traerlo y se lo llevaban. ¿Qué aplicación tiene para nosotros esto? Póngale. El sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Nosotros ya no esperamos de que Él muera. Él ya murió en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario. Hace 2000 años. Ahora con esa muerte, todos los que estábamos, hermanos, en una situación y condición
Mire qué tremendo. Refugiados sí en Dios, refugiados en Cristo, pero esperando la completa libertad. Hay dos vías: la completa libertad con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, con el derramamiento de su sangre. Nosotros hemos sido libres. Diga, soy libre. Otra vez, soy libre. ¿Libres de qué? Libres del vengador, libres del que mata, libres del mismo poder del diablo. El diablo no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Somos libres por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Somos libres. Pero también somos libres del poder, del dominio del pecado. El pecado es una cosa peligrosa, es una mancha. Y no podemos ir al cielo con esa mancha. Pero uno de los deseos de Dios, lo dice Efesios capítulo 1, que nos escogió para que fuésemos sin mancha. Entonces, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, con esa sangre que se derramó, nuestros pecados fueron borrados, fueron lavados, fueron limpiados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces usted puede decir, soy libre también del dominio del pecado. Somos libres. Levante no una mano, sino las dos. Diga, soy libre, soy libre, soy libre. Pero también no solamente del pecado, sino de la misma muerte. Y esta es la tercera aplicación de la libertad nuestra. Nosotros somos espíritus. Diga, soy espíritu. No es espíritu, no somos espíritu. Ya lo puse en duda, ¿no? Somos espíritus que está en un cuerpo, en un estuche. Así es, algunos tuvieron el privilegio de un estuche muy elegante, ¿verdad? Otros pues quizás un estuchito chiquito, así pelo parado como soy yo, ¿no? Pero somos un espíritu en un estuche que se llama cuerpo. Lamentablemente este cuerpo muchas veces, como es físico, es material, nos inhabilita. Y usted dice, yo quisiera la libertad completa. Durante estemos en este cuerpo, hay que luchar. Hay que luchar contra muchas cosas. Pero con la muerte de Cristo, con la muerte de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, hemos sido libres de la muerte. Libres de la muerte. No, gócese de veras. Libre de la muerte. Esta es la victoria total. Eso se le llama glorificación. He sido invitado por una iglesia de la Asamblea de Dios, donde quieren que predique acerca del significado del lugar santísimo. Y yo he estado orando, Señor, pero sí, yo puedo pensar en esto y esto, ¿no? Pero miren, la oración es necesaria, hermanos pastores. Si tú no oras, ¿cómo te va a dar el Señor, no? Mire, y después de orar bastante, ¿sabe qué me puso el Señor en el corazón? Mira, me dice 3 palabras claves en la salvación: justificación, santificación y glorificación. Y el Espíritu Santo me decía, mira, la justificación tiene que ver con el atrio, con los sacrificios de sangre. Y cuando se da el sacrificio de sangre por la fe, tú sos justificado. Pero el lugar santo tiene que ver con la santificación. Somos santos e instrumentos de Dios. Pero la glorificación tiene que ver con el lugar santísimo, cuando ya nosotros no tengamos este cuerpo material, sino un cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado en gloria, y estaremos siempre con Cristo. Porque la máxima expresión del lugar santísimo era el arca. Y ahora el arca es para nosotros ¿quién? Cristo Jesús.
Entonces, mis amados, nuestra libertad, diga nuestra libertad, no solo tiene que ver con nuestra salvación, nuestra liberación del diablo y nuestra liberación del pecado, sino que tiene que ver en su sentido absoluto cuando nosotros ya hayamos sido despojados de este cuerpo material y tengamos un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Verdad que es maravilloso? Pero ¿dónde se originó todo esto? En la puerta. La puerta. Como si la puerta es la que se abre. Yo quisiera que los que me escuchan, si usted ha venido luchando y batallando solo, sola, y piensa y cree que no hay oportunidad, que no hay salida, pues ya no siga pensando así. El amor de Dios es tan inmenso, tan grande que no tiene medida. Y mire que Él, con el fin de que ninguno perezca, que ninguno se pierda, Jesús vino a la tierra y se hizo un hombre. Y no le importó el sacrificio y la muerte y se entregó. Con esa muerte en la cruz, con ese sacrificio, nosotros ahora podemos saltar y brincar y gozarnos y gritar. No hay un perseguidor que me pueda destruir. No hay un vengador que me pueda matar, como tenía la incertidumbre allá el homicida. Desde el día en que usted vino a Cristo, que venimos a Cristo a la puerta, desde ese día Él nos acogió, nos protegió. Oiga, qué interesante, ¿no? Nos refugiamos en Él. Y con su muerte en la cruz somos libres, 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 tranquilos, felices, contentos, felices, contentos. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Siente usted gratitud? ¿Qué quiero decirle al pecador? El pecador es cualquier persona que nunca ha aceptado a Jesús o que le aceptó y se ha resbalado. Debe venir confiado. Debe venir a la puerta. Allá era la puerta vieja, la puerta antigua. Hoy es Cristo. Él nos dice insistentemente: el que a mí viene, no le echo fuera. Venga Jesús. Ya no esté pensando en lo que cometió, eso ya es pasado. Hoy piensa en su restauración. Piensa en levantarse de nuevo. Piensa en agradar a su Señor. Que con la muerte de Él en la cruz está afianzada nuestra libertad, nuestra vida eterna. Quiero que levante sus manos hacia arriba y diga: Jesús. Diga: gracias, Jesús. Dígale: Padre, gracias por darnos a tu Hijo Jesús. Gracias, mi Señor. Te alabo. Te doy gracias. Afligido vine. Angustiado vine a ti. Cuando nadie daba nada por mí, yo vine a ti. Me recibiste, me abrazaste y me has amado. Y aunque el adversario quería destruirme, pero en ti he estado seguro y estoy seguro. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Usted no puede quedarse allí sentadito. Usted tiene que venir ahora. Tiene que venir a Cristo Jesús el Señor. Venga Jesús. Él quiere perdonarle. Dios le bendiga. Oh Santo. Ese es mi Jesús. Mi Jesús. Tú eres la puerta.
Oh, mi Jesús. Alguien más, otra persona que quiera venir a Jesucristo, reciba el perdón de sus pecados. Reciba la fortaleza. Regrese. Vuélvase a Dios. Usted fuera de Él corre peligro. Fuera de Cristo, fuera de la ciudad corría peligro. Fuera de Cristo corremos peligro. El adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así como el vengador buscaba al homicida por accidente para matarle, así el enemigo allá afuera. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, quiere darte un abrazo, quiere bendecirte, restaurar tu vida, restaurar tus cosas, lo que has perdido. Dios quiere restaurarlo. Alguien más, alguna persona más, quiero orar por usted. Venga, no se quede allí. Acérquese por acá, voy a orar por usted. Vamos a orar. Oh, mi Señor. Padre, gracias por esta vida. Padre mío, tú conoces sus necesidades, sus angustias, sus aflicciones. Te alabo por su vida. Porque tu amor es inmenso, Jesús. Nos amas más de lo que imaginamos. Bendice su hogar, su familia. Bendito seas en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga. Qué bueno. Son benditos de mi Padre. Oh, en Cristo estamos seguros. En Él estamos tranquilos. Fuera de Cristo corremos peligro. Díganle gracias, Jesús. Gracias por morir por mí. Gracias, Cristo. Gracias, mi Padre. He aquí las ovejas tuyas. He aquí las almas por las cuales derramaste tu sangre en la cruz. Perdónales. Díganle conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Me lo demostraste al morir por mí en la cruz. Gracias porque me recibiste y me has recibido siempre. Y me proteges y me guardas. Ahora yo soy libre por lo que tú hiciste en la cruz, por tu muerte. Gracias. Te suplico, mi Jesús, que tu Espíritu Santo me llene y me dé las fuerzas para amarte, para adorarte, para buscarte, para honrarte, para servirte, escuchar siempre tu voz y para obedecerte. Gracias, mi Señor. Gracias, Cristo. Qué bueno, acérquense por acá. Padre, oro por ellos. Ovejas tuyas, ovejas de tu prado. Mi Señor, llénales de tu espíritu. Y toda falta, mi Dios, es perdonada, es limpiada. Si el homicida se refugiaba, ahora nosotros nos refugiamos en ti.
en ti, Jesús. Si el homicida era libre de su culpa cuando moría el sumo sacerdote, nosotros somos libres de nuestras culpas con tu muerte, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Pido por ellos, son benditos. Digan conmigo: Señor Jesucristo, gracias por derramar tu sangre por mí en la cruz del Calvario, por perdonar mis pecados, por darme vida eterna. Ahora te suplico que me llenes de tu Espíritu Santo. Siempre quiero amarte y buscarte. Siempre quiero adorarte a ti, honrarte y servirte, escuchar tu voz y obedecerte. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús, son benditos de mi Padre en el nombre de Jesús. Benditas sus salidas, benditas sus entradas, bendita su mesa, benditos sus hogares, benditos sus ingresos, benditos sus trabajos. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Y el pueblo del Señor dice: te felicito, mía. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación. Deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.